Bueno, a continuación veremos lo que son ecuaciones diferenciales, parte 2 del video anterior que se les subió previamente. Aquí contarán varias funciones y de formas de cómo se derivan las funciones. Aquí verán unos ejemplos más detallados para que se les facilite a la hora de resolverlos. Bueno, comencemos. Empecemos con las derivadas. Veremos varios aspectos de diferentes tipos de derivadas. Por ejemplo, las derivadas de una constante, que siempre es cero, las derivadas de una constante por una variable, que siempre va a ser la constante, lo que son las derivadas de una constante por una variable más una constante, y también veremos el caso de una derivada por una variable elevada a la n más una constante. Para el primer caso, veremos la siguiente forma. Recordemos que la función de una constante siempre va a ser la función derivada va a ser 0 y la función de una variable por una constante siempre va a ser la constante. Y la función de una variable por una constante elevada a la n va a ser la función de n, que vendría siendo la exponencial, por la constante elevada a la n menos 1. Ahora, teniendo eso en mente, pasaremos a la resolución, que en este caso empezaremos con la función de una constante, que es la función de 5 es igual a 0. Aquí es independiente que número aparezca, si es 25, 36, 12, 16. Si el número está solo, es una constante y entonces por lo tanto se pasa a la opción de que es una función de constante es igual a 0. Ahora pasamos al siguiente ejemplo donde tenemos la derivada de una constante por una variable, que sería menos 6x. La función es la que se ve que es menos 6, porque se quita lo que es la variable que es en x, que en este caso va a ser nada más la pura constante. Ahora, vean aquí que se quedó el signo. El signo es independiente, va justo después de la constante y nunca se va a alterar. Solamente en casos de senos y cosenos, porque recordemos que la derivada de un coseno es el menos el seno. Entonces ahí sí se alterarían los signos, pero son solamente casos y se aplican ciertas reglas. Ahora, la derivada de una constante por una variable, que en este caso la función va a ser menos 2x más 7 y la función terminará siendo de menos 2. Aquí sabemos que la derivada de una constante, la derivada de 7, que es una constante, es igual a 0, por eso no se pone. Y menos 2x, que sería la variable de una función por una constante, sería menos 2. Por eso el resultado es menos 2. Y ahora, por último, la derivada de una constante por una variable elevada a la n más una constante. Como ejemplo tenemos la función de 3x al cuadrado más 7x, que esto es igual a la función de 2 por 3, que será la función del 2 pasa multiplicando al 3 y pasa de ser 2 por 3, 6 x, porque recordemos que es n a la menos 1, entonces por eso, y recordemos que la derivada de una constante es 0, por eso el resultado final es 6x. Ahora, entendido ya esto, son ejemplos básicos. Esto se puede llegar a complicar. Por ejemplo, la división entre 2 veces una variable elevada al cúbico por una más 4 entre 3. En este caso, tendremos una función de 2x al cúbico más 4x entre 3. El primer paso es escribir la expresión. ¿Qué quiere decir con esto? La dejaremos en términos que se puedan derivar y no tengamos que usar una función compleja, que, como recordaremos, al combinarse las funciones, se pueden dar nuevas funciones que dan para un uso diferente. Una vez hecho esto, la reescripción de la expresión, pasaremos que son 2 tercios de x al cúbico más 4 tercios. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Tenemos ya una constante y una variable por una constante. Este 2 tercios se puede sacar de la expresión y nomás derivar x al cúbico y después se multiplica posteriormente, que es lo más recomendado.
Para evitar confusiones, ya que puede complicarse al hacer las operaciones, mejor dejarlas al simplificarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al derivar la función parte por parte, tendremos que es 3 por 2 entre 3 por x a la menos 3 menos 1 más 0, que recordemos que es la constante de 0. Y la función quedaría de 3 por 2 da 6, 6 entre 3. Ahora 6 entre 3 es a 2 y te queda x al cuadrado. Viendo este ejemplo, se dan cuenta de que es mucho más sencillo simplificar la expresión paso por paso y luego hacer la derivada correspondiente, ya que se simplifican mucho los pasos. Y aquí tendremos las funciones que se ocuparon para resolver la expresión, para que se tengan en mente. Si se dan cuenta son las más expresiones que se ocuparon, pero en este caso fue todas en un mismo ejemplo. Entonces, ahora, esta función de 2x al cuadrado todavía se puede volver a derivar, sería segunda derivada, que sería 4x. Y luego esta posteriormente todavía se puede derivar una tercera vez, que sería de 4. Pero contemplemos esto, todavía esto se puede seguir derivando infinitamente hasta que de 0. Que recordamos que va a ser la siguiente, que sería la cuarta derivada. La derivada de una constante es 0. Entonces, esto es hasta que el ejemplo o hasta que el ejercicio indique que se va a quedar hasta la segunda, tercera, cuarta derivada. Usualmente se deja hasta reducir el término a una constante, pero en varias ocasiones te piden sacarlo hasta la segunda o la tercera, dependiendo con qué se vaya a procesar o qué vaya a ser el método que se vaya a usar. Ahora, sin más por el momento, creo que eso sería todo, de cómo se hace la resolución de cada uno de las formas básicas de la resolución. Bueno, sería todo y gracias por su atención. Y si gustan dejar algún ejemplo en los comentarios, con gusto se revisará y se verá la realización para pasarlo paso a paso como se mostró en el video. Gracias y hasta pronto.